Hoy vamos a ver la historia de otro personaje que, haciendo un juego de palabras, parece un caso ganado, parece un personaje ideal con todos los privilegios, con todas las mejores condiciones para ser como un referente, alguien ejemplar, y sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasó. La historia queda inconclusa, por eso pusimos perdido y nada más. Así que vamos a orar para comenzar, para que podamos disponer el corazón. A propósito de orar, les recordamos que los días jueves comenzaremos también con nuestra reunión presencial y en Zoom en forma simultánea, así que anotarse con Marta para poder venir los jueves a las 20 horas a este lugar. ¿Oramos? Dios amado, nuevamente te pedimos que nos hables, te agradecemos por que nos permitiste separar esta hora, venir a cantar, pero ahora escuchar tu palabra. Donde quiera que estemos, Señor, tú estás con nosotros, y como sea que estemos, tu palabra es poderosa para obrar en nosotros. Te pedimos que lo hagas, que quites de nosotros cualquier otro pensamiento, distracción, y podamos separar estos minutos para, con un corazón sensible, escuchar tu voz. Te lo rogamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Y el personaje de hoy es el conocido como el joven rico, el joven rico. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre principal que le preguntó diciendo: Maestro, ¿qué bueno haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta es la lectura de hoy y bueno, vamos a ir haciendo algunas aclaraciones y tratando de entrar en detalle en algunos aspectos de este texto, ¿sí? En primer lugar, recordar cómo fueron recopilados los relatos de la vida y obra de Jesús. Esto fue a través de escritores que Dios guió, que Dios utilizó, y ellos, por mano propia o por mano de alguna amanuense, algún escriba, alguien que escribía por ellos, fueron haciendo sus escritos en papiros, que eran pergaminos hechos de vegetal, ¿sí? O en pergaminos propiamente dichos, que eran hechos de cueros de animales. Y esto, a lo largo de los 2000 años que tenemos aproximadamente, obviamente ha requerido que se realicen copias y copias de copias y copias de copias, ¿sí? Siempre guardando una exhaustiva, una muy detallada proceso para que en cada copia no hubiese errores de copia propiamente dicho. Esto hizo, por ejemplo, que desde el escrito original, que por ejemplo salió de la mano de Mateo, de Marcos o de Lucas, como leímos recién, hubiesen luego diferentes copias que eran distribuidas en las diferentes comunidades que querían leer y conocer, por ejemplo, los evangelios, y así sucesivamente cientos y cientos de copias. Acá traje dos gráficos. El que está hacia la derecha, primero, dice años entre el original y la primera copia. Es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que Lucas escribió lo que nosotros leímos recién hasta que fueron apareciendo más copias? Bueno, si ustedes miran ahí, podríamos decir que aproximadamente unos 40 o 50 años. Si nosotros comparamos esto con otros libros antiguos, con otros escritos antiguos, la famosa Ilíada de la Odisea, que es por ahí un texto conocido que todos en el secundario nos han obligado a leer, vemos que desde que
sucedieron los hechos que se dicen que sucedieron ahí, que describió Homero, hasta la primera copia pasaron 500 años. ¿Te imaginas que vos escribas algo y que recién 500 años después alguien lo copie para que no se malogre? Hay muy poca probabilidad de que ese material se haya conservado bien durante 500 años. Sin embargo, cualquiera de ustedes, por ejemplo mi esposa, todavía guarda sus cuadernos de primer grado. O sea que ella tiene intactos cosas que escribió hace 35 años, ¿sí? 40 años, ya estoy mandando el frente a la turca la edad, ¿no? Entonces, y eso está intacto, 40 años para un libro no es nada. Entonces, ahí ya vemos un dato importante para nuestra tranquilidad y para destacar qué estamos leyendo. Estamos leyendo escritos que, si bien fueron copiados, ya no tenemos el escrito original de Lucas, pero las copias en forma temprana se fueron produciendo y ahí están para nuestra disposición todas esas copias que fueron apareciendo. En el gráfico de la izquierda vemos la cantidad de copias, ¿sí? ¿Cuántas copias se produjeron de esto? Bueno, que tenemos al día de hoy. Al día de hoy hay en forma parcial y completa alrededor de 5.800 copias de esos manuscritos antiguos, ¿sí? A diferencia nuevamente de la Ilíada, que hay algunas pocas docenas. Esto nos habla nuevamente de la dedicación que tuvieron aquellos primeros creyentes en reproducir esas enseñanzas sobre la vida y obra de Jesús. Esto es muy importante porque tal vez a ninguno de nosotros se nos cruza por la cabeza, pero hay mucha gente que no tiene temor o digamos no duda para nada en los personajes de la mitología griega escritos por Homero y la Ilíada, y sin embargo pone en duda la veracidad de los relatos de los evangelios, siendo que, como hemos dicho, es abrumadora la diferencia en cuanto a la cantidad, la calidad y la antigüedad de los escritos bíblicos originales. Acá les muestro una foto de algunas de las copias más antiguas que hay, ¿sí? Esto está escrito en griego, pero con una particularidad. Está escrito en letra mayúscula y sin espacios y sin puntos, sin comas, sin signo de puntuación, ¿sí? Este tipo de escritura se llamaba códice, ¿sí? Y hay por lo menos 4 códices, que es el conjunto de escritos de la mayoría o de todos los escritos del Nuevo Testamento, que se fueron encontrando en algunos lugares geográficos importantes. Hubo que hacer un trabajo porque ninguno de nosotros, por más de que supiese leer griego, podría desenmarañar esto, ¿no es cierto? Entonces, de estos códices antiguos, vamos a decir, escritos originales o copias cercanas al original, luego los eruditos se han encargado de usar una combinación de mayúsculas y minúsculas, que es lo que vemos más hacia la izquierda, ¿sí? Más hacia acá. Pero claro, esto sin espacios, por ejemplo, esto es un pasaje de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo junto así, ¿no? Todavía cuesta. Entonces a esto hubo que después darle, vamos a decir, la estructura, según la gramática, según la sintaxis, poner los puntos, las comas, las comillas. Si hay algún micrófono abierto. Ahí está. Bueno, muy bien, gracias. Esto es todo un gran trabajo que se hizo para que nosotros podamos tener los escritos que hoy tenemos. Sin embargo, está la posibilidad de que haya algunas variaciones. Y hice toda esta introducción porque hoy vamos a ver una variación en el texto de cómo aparece impreso en las Biblias que tenemos nosotros, para que sepan que no es una modificación ni al azar ni caprichosa, sino que es una de las posibilidades, sobre todo de correr una coma de lugar y que permite darle un entendimiento mejor a todo el pasaje. Hoy contamos con material
de esta calidad y de esta envergadura, ¿sí? Esto que ven ahí es un Nuevo Testamento interlineal, es decir, gente que ya domina esto, que no es mi caso, te escribe el texto griego, tomado, como ya dijimos, de esa redacción de los escritos originales, y abajo te escribe cada palabrita lo que significa en castellano, ¿sí? Entonces, como es mi caso, o probablemente el tuyo, aunque nunca en tu vida o nunca en mi vida aprendamos a leer griego, podemos ya tener una referencia de las palabras en el idioma griego traducido directamente al castellano. Y hoy vamos a usar algo de esto para ver el texto que estamos analizando hoy. Otro dato importante es recordar que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida de Jesús, pero no dicen todo lo mismo. Hay variaciones, inclusive sobre un mismo hecho, algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Esto puede generar en algunos la confusión o la duda de decir, bueno, esta gente se contradice, ¿cómo van a estar hablando de la vida de la misma persona y decir cosas distintas? Lo que sucede es que los 4 evangelistas, las 4 personas que escriben los evangelios, observan la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús desde diferentes ópticas. Como sucedería si nosotros, 4 de nosotros, se pone a mirar uno de los autos que va por la calle, ¿sí? Alguno va a Ahí está. Alguno va a hacer un énfasis en la chapa patente, pues hay gente que le gusta mirar la patente, otro va a mirar el modelo, otro va a mirar si está limpio o está sucio, y otro simplemente va a mirar que el auto no lo pise, ¿sí? Eso depende mucho de cada uno de los observadores, ¿sí? Ahí estamos viendo algún micrófono que quedó abierto, ya está solucionado. Bien, es lo mismo que pasaría si nosotros miramos esta casa de diferentes ángulos, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, a modo de introducción, vamos a ver esta pregunta que este joven rico le hace a Jesús, ¿sí? Dice el texto, como está hacia la izquierda, maestro bueno, coma, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Así es como lo leímos. Pero este mismo pasaje, simplemente cambiando la coma de lugar, nos puede dar un énfasis diferente. Maestro, coma, bueno que haré para heredar la vida eterna. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vuelvo a insistir que los puntos y las comas no forman parte del texto original. Es una edición y eso incluye una especie de interpretación y bueno, Reina Valera, que es la versión que leímos, consideró poner la coma ahí, pero vamos a pensar, vamos a tomar hoy la posibilidad de que la coma hubiese estado puesta ahí donde dice a la derecha, maestro, bueno que haré para heredar la vida eterna. Hay una diferencia entre decir a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O decirle, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En uno es un adjetivo que le está diciendo, Jesús, vos sos bueno, decime qué puedo hacer para heredar la vida eterna. Y en el de la derecha le dice, maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para heredar la vida eterna? El énfasis de la pregunta cambia. Y en la respuesta de Jesús vamos a entender por qué la coma tiene que ir al lado de maestro. Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Sin embargo, eso es lo que dice Marcos. Mateo dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Se dan cuenta que si no estuviese este artículo lo, ¿pasó algo? ¿Qué pasa, Niquito? Ah, bueno, sí. Hay que anular, perdón, vamos a anular todo, ¿sí?
Compartir pantalla. Un participante puede compartir a la vez. Solo el anfitrión. Ya está, Nico, ¿no? Muy bien. Ahí está. Bueno. En la pregunta, tal como la relata Mateo, hacia la derecha, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? No hay ninguno bueno, sino Dios. Encontramos un sentido junto a la respuesta de Jesús junto con la pregunta del joven rico. El joven rico quería saber qué cosa buena tenía que hacer él para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le responde, ¿por qué me preguntás acerca de las cosas buenas? ¿Por qué me preguntás acerca de las cosas buenas? Y ahí sí le dice, hay uno solo bueno y es Dios. ¿Te das cuenta que si Jesús hubiera dicho como a la izquierda, ¿por qué me llamas bueno? Hay bueno, solo hay uno bueno y ese es Dios. Jesús estaría poniendo en una posición de que él no era bueno, que hay uno solo bueno y es Dios. Y eso no tendría sentido, porque Jesús esencialmente es el Hijo de Dios, ya lo hemos estudiado, el Dios encarnado, y si bien él en su paso por la tierra vivió en una condición disminuida, en ningún momento él cometió pecado. Es decir, si él fue sin pecado, él tiene que haber sido, ¿qué cosa? Bueno. Entonces, la pregunta del joven rico y la respuesta de Jesús está relacionado con lo bueno. ¿Qué cosa buena, qué cosas buenas yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, mirá, hay uno solo bueno, y ese es Dios. ¿Qué le está queriendo decir Jesús al joven rico? No tenés nada bueno, suficientemente bueno, para heredar el reino de Dios. Ahora vamos a ver brevemente qué era la idea que tenían los judíos de aquella época acerca de la vida eterna. Porque la pregunta es, ¿qué tengo que hacer bueno para heredar la vida eterna? ¿Qué pensaba la cultura judía de aquella época acerca del más allá? ¿Qué hay después de la muerte? Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento hay muy poca o casi ninguna información sobre qué le pasa a una persona después de que se muere. La mayoría de la información bíblica que nosotros tenemos fue dada por Jesús y por sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso había generado una especie de vacío teórico donde la gente había tomado información de otros lados. Y esta es la idea que un judío común y corriente en la época de Jesús tenía acerca del más allá. ¿Sí? Ellos creían que había tres lugares. A la izquierda, el Geinom o el Gehenna, como aparece en el Nuevo Testamento, que era lo que ellos consideraban el infierno. ¿Sí? Ahí, ¿quiénes iban? Lo más malo de los malos. En el otro extremo estaba lo que ellos podríamos decir el cielo, conocido también como el seno de Abraham, como si fuera el regazo de Abraham. Y ellos creían en un lugar intermedio, escuchen bien, en un lugar intermedio, conocido como el Sheol o el Seol, que era un lugar para judíos que le faltaba un poco para poder llegar al cielo, al seno de Abraham. Entonces, el que no era judío, ¿a dónde iba? Al infierno. Ya está, ese no tenía esperanza. El que era judío tenía un lugar asegurado en el seno de Abraham porque era judío. Si sos descendiente de Abraham, tenés que irte con Abraham. Pero si no habías cumplido todos los mandamientos, entonces tenías que hacer una escala técnica en el Sheol. ¿Qué era el Sheol? Una especie de purgatorio. Y finalmente, en algún momento, de la resurrección de los muertos, todos los judíos tendrían parte en el mundo venidero conocido como el reino de los cielos. ¿De dónde sacó el pueblo judío de aquella época esta
información. De la Biblia no la sacó, porque en el Antiguo Testamento no se enseña nada de esto. Bueno, recuerden que el pueblo judío, al igual que casi todo el mundo conocido de esa parte de Europa, Medio Oriente, el norte de África, toda esa zona del planeta Tierra, estuvo dominada y conquistada por una cultura que dejó una marca ahí. Tan fuerte fue la marca de esa cultura que hasta el día de hoy nosotros seguimos influenciados por esa cultura. ¿Cuál fue esa cultura? La cultura griega, ¿sí? La cultura de los griegos. Si vos fuiste al secundario y tuviste algo de filosofía, te hicieron estudiar o leer algo acerca de Grecia y de Roma, porque Roma absorbió eso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la mitología griega? Bueno, hay películas, ¿no? Hay de todo. Esto sabemos por la escuela, sabemos por las películas, sabemos por un montón de lados. La mitología griega dice que hay 3 lugares en el inframundo, ¿sí? Los campos elíseos, que serían como el paraíso, el Hades y el Tártaro. ¿Qué es el tártaro? No es la salsa tártara, ¿no? El tártaro, ¿qué es? El infierno. Los campos elíseos, ¿qué es? El cielo. Y el Hades, ¿qué es? Un lugar intermedio. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra, según la mitología griega, el tártaro? Allá en el fondo de la tierra. ¿Sí? Observen. Mitología griega. El Tártaros, el infierno, el Hades, un lugar intermedio, los campos elíseos, el cielo. Pensamiento rabínico de la época de Jesús. Este joven rico creía esto. El Geinom o el Geena, el infierno. El Sheol, un lugar intermedio para purgar si no fuiste del todo fiel y obediente. Y el seno de Abraham, el cielo. Religiones actuales. El infierno, el purgatorio y el cielo. Resumen, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es decir, ¿cuándo se inventó lo de la mitología griega? 500 años antes de Cristo. ¿Sí? La Ilíada, la Odisea, Homero, Erea, tiene por lo menos 500 años antes de Cristo. Ellos influenciaron todo el mundo conocido. Ellos influenciaron al mismo judaísmo que se apartó de las verdades de Dios, y ellos siguieron teniendo influencia en todos los sistemas religiosos y de creencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Sí? No hace falta que mencione que el catolicismo romano profesa esto. Pero aún dentro de los grupos protestantes hay está esto metido. Ningún protestante te va a hablar del purgatorio, pero sí muchas iglesias tienen un sistema donde, bueno, si te esforzás y viste, si haces mérito y si haces puntaje, podés llegar. Y si no, no, y no sé qué te va a pasar. ¿Se dan cuenta qué tremenda que es la influencia que tenemos hasta el día de hoy? La otra gran grupo de enseñanza que tenían los judíos era las tradiciones orales, ¿no? Que eso quedó todo escrito en lo llamado, conocido como el Talmud. Y en una parte del Talmud dice así, que esto es de la época de Jesús, dice, en principio, todo Israel tiene una porción en el mundo venidero. El judío creía que por ser de sangre judía tenía asegurado el cielo. El judío creía que por ser de sangre judía tenía asegurado el cielo. Pero como hemos dicho, ¿por qué la pregunta del joven rico? Y bueno, porque el joven quería zafar ¿de qué? Del purgatorio, del Sheol, y poder pasar lo más directamente posible al seno de Abraham, al cielo. ¿Qué tenía que hacer entonces? Y cosas buenas. Por eso es la pregunta que le hace al maestro. Maestro, ¿bueno qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense qué interesante una denuncia que el mismo Juan el Bautista le hizo a los judíos de aquella época. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Con esta dura declaración, Juan el Bautista le decía, muchachos, ustedes no crean que porque son hijos de Abraham, tienen asegurada una herencia en el mundo por venir. Ustedes también son merecedores del justo juicio de Dios. Y vamos avanzando en la historia, ¿no? Vamos avanzando en la historia y vemos que a lo largo de la historia la religión ha sido un buen negocio y una buena manera de unir la fe de la gente con las obras y sobre todo con obras que tienen que ver con ¿qué? Con dinero. ¿Sí? Hubo un fraile llamado Tetzel que iba pueblo por pueblo y decía, tan pronto, como dice, como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Esto que te causa gracia se hizo durante 500 años. Mirá el tamaño de los cofres. Se llamaban los cofres de Tetzel. Y él iba diciendo esto, tan pronto como suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. Te digo, ¿vos no pondrías una moneda por vos o por alguien que querés? Y sí, ¿no? Y esto que hoy nos parece aberrante, se sigue haciendo, ¿sí? Y hoy tenemos otros grupos religiosos que siguen especulando con la fe, con la angustia, con la tristeza, con la inseguridad, con la desesperanza de la gente. Y así como prosperan los negocios donde hay juegos de azar, porque la gente tiene fe en que se va a salvar jugando un billete, prosperan los grupos religiosos que prometen un montón de cosas, un montón de milagros, si uno va y pone algo ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con estos grupos? ¿Es un buen negocio de algunos líderes que la ven y se arman su denominación religiosa? ¿Es gente ignorante que tiene conceptos torcidos y que lleva a otros, como dijo el mismo Señor, ciegos que guían a otros ciegos? ¿O es también un buen negocio para el asistente? Es decir, si yo vivo una vida desordenada y me pesa en la conciencia, y si me dicen que si yo el domingo voy y hago tal cosa o pongo tal cosa, el Señor me va a bendecir. ¿Y no es buen negocio para mí? En vez de ordenar y vivir mi vida conforme a los mandamientos de Dios, vivo la semana como se me da la gana y después voy y pongo o hago y ya está, salgo hecho. Entonces, esta es la realidad del joven rico y es la realidad que se siguen viviendo las personas a lo largo y a lo ancho del planeta en diferentes momentos, en diferentes historias. Bueno, el joven rico parecía un caso ganado, ¿no? La persona ideal, tenía juventud, dice uno de los evangelios que él era un principal, es decir, que tenía una posición de liderazgo. Era una persona que tenía observancia religiosa, ¿sí? Porque él conocía los mandamientos, guardaba los mandamientos, era prolijo en todas estas cosas y tenía dinero para financiar eso. Tenía dinero para financiar todos los requerimientos y las exigencias que su religión le ponía. Parecía un caso ganado. Entonces, dicho todo esto, agregué aquí en lila algunos comentarios míos, ¿no? Esto no está en la Biblia, para que podamos terminar de entender cómo venía el diálogo. Maestro, ¿bueno qué haré para heredar la vida eterna sin pasar por el Seol? Tengo el dinero suficiente para hacer muchas obras meritorias. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno?, le dijo Jesús.
no hay ninguno bueno sino solo Dios. Es decir, querido joven rico, tú no puedes hacer nada bueno para salvarte. La bondad es un atributo que le pertenece exclusivamente a Dios. Y como si el Señor le hubiera dicho, y te lo voy a demostrar, que nada bueno hay en ti, con los mandamientos más visibles, con algo, como se dice ahora en gerencia y en coaching, con los observables, con lo que se puede ver, para que no queden dudas. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, bueno, vos conocés los mandamientos, ¿no? ¿Y qué le dijo el joven rico? Sí, los conozco desde que soy chiquito y los cumplo. Entonces el Señor le recita algunos de los mandamientos. ¿Qué mandamientos eligió Jesús? Bueno, de los 10 mandamientos que conocemos, hay algunos que tienen que ver cómo es nuestra relación con Dios. Y otros mandamientos que tienen que ver cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces el Señor eligió esos, ¿no? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él, como dijimos, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosita más, una cosita más. Vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, hacé tesoro en el cielo, dejá los tesoros de acá, dejá, porque vos, joven rico, me venía a preguntar por la vida eterna, ¿no? Bueno, entonces dejá todo lo que tenés acá y seguime. ¿Sí? El joven rico tuvo la posibilidad de ser tal vez uno de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, como intenté graficar ahí con la foto, ¿no? El crisol, ese recipiente de piedra donde se pone el metal y el fuego, la llama de fuego ahí, calienta esos metales y permite separar el metal precioso de la escoria de la basura. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta pregunta. Le metió fuego, lo metió en el crisol. La Biblia habla mucho de esto y dice que el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Dios tiene esa posibilidad de hacer la pregunta o ponernos en la circunstancia o ponernos en la situación X para que desde allí se separe lo que nosotros decimos de boca para afuera y separarlo de lo que realmente hay en nuestro corazón. Se dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra, que parte el alma y que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Tremenda el poder de Dios para escarbar en lo más profundo de una persona. Entonces él, oyendo, se puso muy triste porque era muy rico. El caso ganado, perdido, no sabemos. No sabemos cómo terminó esta historia. Pero si este fuera el fin, bueno, este muchacho amó más su posición, sus riquezas, sus propiedades, lo que él tenía, su forma de ver la vida, amó más eso que al Señor. Dice la palabra de Dios, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, puntos suspensivos. El Evangelio de Marcos nos relata el mismo acontecimiento, pero agrega una palabra que nos permite entender mejor por qué el Señor dijo lo que dijo. Porque claro, Jesús, después de que el joven se va, dijo en Lucas, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces uno podría decir, bueno, tenemos que ser todos pobres
y con eso ya nos aseguramos que entramos al reino de Dios. Sin embargo, Marcos nos da la claridad que necesitamos. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Haciendo una clara referencia a que el problema no está en las riquezas propiamente dichas, sino en la confianza que uno tiene en esas riquezas, en el amor al dinero como raíz de todos los males. El joven rico, como muchos otros, adoramos en el altar de los bienes materiales, adoramos en el altar de la autosuficiencia. Cuidamos lo que para nosotros es precioso y en algunos casos creemos que con esa autosuficiencia no necesitamos tanto de Dios. Y personas que viven así, cuando Dios las confronta, en el caso del joven rico fue pedirle todo el dinero, ¿no? Porque el Señor sabía que eso era su problema. Pero en cualquiera caso de los que estemos aquí o los que están allí viéndonos en el Zoom y demás, ¿qué pasa cuando el Señor toca algo que para nosotros es más precioso, más valioso, más importante que Él mismo? Ahí se deja ver, y tal vez es la única forma que nosotros mismos lo podamos ver, cuánto realmente vale Dios para nosotros, si está en el primer lugar o si no lo está. En el caso del joven, insisto, fueron sus riquezas. Tú y yo tendremos que definir qué es lo más importante y lo más meritorio para nosotros. Esto no es nuevo. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto, estamos hablando 1400 años antes de Cristo, el Señor ya les dijo: no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de servidumbre. Y Él te sacó agua de la roca. Él fue el que te sustentó con el maná en el desierto. No sea cosa que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído la riqueza. Sino que acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mas si llegaras a olvidarte del Señor tu Dios, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Tremenda esta advertencia. Dios se comprometió en hacer prosperar a esa nación, a esa gente. Pero Él dijo: guarda cuando prosperes, porque si se te sube el humo a la cabeza y te olvidas de mí, ese día es el día de tu muerte. El Señor termina con una frase, ¿no?, que todo el mundo la conoce. El que no leyó nunca la Biblia sabe lo que dijo Jesús: que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente una pequeña variante en la escritura griega que permite dos traducciones diferentes, ¿sí? Algunos manuscritos dicen camelos, que significa camello. Y otros manuscritos, otras copias dicen camilos. Camila, mira, Camila, no sabía, la verdad no sabía que tu nombre sería cuerda o soga, ¿eh? Soga de embarcación. Claro, es una vocal la que cambia, ¿no? Si bien no cambia el sentido, pero bueno, es bastante grosera la diferencia. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? ¿Es más fácil que pase un camello, un dromedario? ¿O es más fácil que pase una soga de una embarcación? Por el ojo de una aguja. ¿Qué es el ojo de una aguja? ¿Es una aguja el instrumento que nosotros usamos para coser? Bueno, puede ser. Y también se le llamaba el ojo de la aguja a una puerta pequeña de servicio que podía estar
en las murallas, ahí vemos a una señorita saliendo por ahí, o bien una puertita de servicio en los grandes portones que había en las construcciones de aquella época. Los que más saben de esto dicen que la combinación que Jesús quiso hacer es esta, que es más fácil que pase una soga de barco, así de embarcación, por el ojo de una aguja de coser, a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí? Nuevamente, más allá de la metáfora y de la ilustración, es el concepto, ¿no? Fíjense que ya estaba en los Salmos. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, que no hay nada suficientemente grande o bueno que vos y yo tengamos o podamos hacer que alcance para comprar tu vida o la vida de alguien más que vos quieras. Por eso Jesús fue claro y le dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. Querido joven rico, deja de esforzarte de esa manera porque no te alcanza. Y terminan preguntándole los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser? O sea, claro, los discípulos lo veían al joven rico, joven, fachero, con plata, con poder, con posición, cumplía todos los mandamientos, agrandado como galleta en el agua y el Señor de 3 sopapos hizo que se fuera triste. Entonces todos los discípulos dijeron, bueno, si este no pudo, ¿quién va a poder? Si este que era el ganador no puede, ¿quién va a poder? Y nadie va a poder. Y la verdad que es no, nadie. ¿Por qué nadie? Porque ricos y pobres, poderosos y débiles, inteligentes e ignorantes, negros y blancos, del hemisferio norte o del hemisferio sur, todos estamos muy lejos de lo bueno, porque no hay ninguno bueno sino Dios. Y eso nos pone a todos los que estamos aquí y allí en una situación de estar perdidos. Perdidos. Es imposible que un hombre o una mujer haga algo lo suficientemente grandioso como para compararle el precio de su propia alma. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así terminó Jesús dando esta declaración. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús es el único que puede hacer posible tu salvación y es el único que es digno de convertirse en el Señor de tu vida. Y él hizo lo que tenía que hacer con ese muchacho para romper su estructura, su confianza, su área de seguridad, decirle, viejo, no tenés nada, no tenés lo bueno que estás buscando. Pero eso que es imposible para vos, es posible para mí. ¿Qué mejor que recurrir a Dios y a la justicia de Dios para encontrar la esperanza que cada uno de nosotros necesita? En vez de correr detrás de autojustificarnos, como lo hizo este joven, ¿por qué no vamos a descansar en la justicia de Dios, en aquel que es el juez justo, en aquel que es bueno y que hace todas las cosas buenas y bien porque solo Él lo puede hacer? ¿No te gustaría poder decirle a Dios, como este salmista, júzgame conforme a tu justicia, Dios mío? En vez de estar bajo la mirada, el martillo, el juicio de alguna otra persona o de vos mismo, ponerte bajo la justicia, el juicio de Dios. Y dice el apóstol Pablo que en el Evangelio, en estas noticias que vamos aprendiendo domingo a domingo, se revela esa justicia de Dios. ¿Y cómo se revela la justicia de Dios? De 2 maneras y con esto termino. En primer lugar, la justicia de Dios en forma totalmente gratuita e inmerecida
Y solamente porque Cristo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, la justicia de Dios te puede declarar justo, te puede declarar justificado, te puede declarar absuelto, te lo puede regalar gratuitamente como un don de Dios, porque como hemos dicho, eso pertenece a los méritos de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz por vos y por mí. Dijo Job allá lejos y hace tiempo, ¿no? En esa situación tan tremenda que él le tocó vivir. Aunque fuese yo justo, dice Job, no respondería. Antes bien, habría de rogar a mi juez. Job, siendo un hombre ejemplar en su tiempo, sabía que él tenía un juez. Y prefirió ir a juicio ante Dios y no autojustificarse a sí mismo. Por eso pudo decir después, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Job sabía que detrás de toda esa penuria que él pasó, había un juez justo dispuesto a ofrecerle la justicia y la justificación y la absolución de sus pecados. Dice Romanos que se ha manifestado la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ya dijimos, ¿no? Ni judíos, ni no judíos, ni ricos, ni pobres, ni ignorantes, ni eruditos. No hay diferencia porque todos pecamos. Y podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el pago, la compra que hizo Cristo Jesús. Por eso, querido, querida, si estás acá, si estás ahí en el Zoom, en las redes sociales, deja de correr buscando autojustificarte, aquietar tu conciencia, congraciarte con Dios, quedar bien con la sociedad, quedar bien con tu iglesia. Deja ese camino. Deja de creer que tenés los recursos suficientes para que Dios te aplaude y te diga, bien, querido, no alcanza. Sin embargo, tenés la posibilidad de entregarte al justo juicio de Dios. Y porque Cristo pagó por tus pecados y los míos, podés obtener gratuitamente la absolución, la libre pena de todos tus pecados, no por lo que vos tengas, hagas, digas o no digas, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El segundo aspecto de la justicia de Dios es la justicia de los mandamientos de Dios o de la ley, como figura en algunos pasajes. ¿Y qué es esto de la justicia de la ley? Tiene que ver con el deber ser, lo que yo tengo que hacer. Cumplir las instrucciones de Dios y vivir en rectitud. Hay un mandamiento en la Biblia que dice así, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenés que vivir rectamente, justamente, siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque con eso vas a alcanzar el perdón. No, eso son dos mangos aparte, eso va por gracia. No corras más procurando como el joven rico. Tenés que seguir la justicia porque son los mandamientos que Dios te da. Y son para tu beneficio y para tu bien. Dice el profeta, oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Fíjate, fácil. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Sencillo, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Romanos 6 dice que no presentes tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, dice Pablo.
Y a los filipenses el mismo Pablo le dice que tenían que andar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Cumplí los mandamientos. Viví conforme a las instrucciones de Dios. Porque de esa forma vas a estar viviendo en la justicia de Dios. La justicia que Él te pide y que Él te capacita para que vos cumplas si primeramente te has dejado justificar por medio de la obra de Cristo. Hemos visto la influencia de la cultura hasta el día de hoy, una cultura de la meritocracia que tengo que hacer para quedar bien y para llegar. Pero hemos visto que Dios, como al joven rico, tal vez te pone a vos y a mí ahí en el fuego, ¿viste? En el crisol, para que, perdido toda esperanza, todo recurso en la desesperación o en lo que sea que Dios nos ponga, sepas que nada de lo que vos y yo tenemos es suficiente, que necesitamos caer en sus manos, depender de Él y descansar de Él. Estamos todos bajo la misma línea de ser personas que hemos pecado contra la santidad de Dios y que es imposible para vos y para mí vivir una vida que le agrade por nuestros propios méritos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nos invita a que nos humillemos ante Él, reconozcamos a Cristo como el único que nos puede salvar y después vivamos una vida justa, siguiendo los mandamientos, con el poder que Él mismo nos da para vivir esa vida. Espero que, a pesar de que fuimos largos y un poco rápido, puedas tener este concepto. Te invito a que podamos orar, ¿no? Conforme a tu situación, a tu condición, a lo que Dios te haya hablado. Si necesitas que Dios te justifique, te absuelva, te limpie, te perdone, bueno, Cristo pagó el precio para que vos tengas todo eso gratuitamente. Tu oración tiene que ser: Dios, en esta noche me humillo ante ti, no hay nada bueno en mí que alcance y te vengo a pedir perdón por mis pecados y a pedirte que en tu justicia, por medio de Jesús, me limpies de mi maldad, me perdones, me regales tu perdón y esa vida eterna que yo no puedo ganar ni comprar. No te vayas esta noche de este encuentro sin haber orado así a Dios. Si hiciste esta oración en este momento o en algún otro momento de tu vida, Dios te llama a que vivas una vida justa, la justicia de los mandamientos, llenos de frutos de justicia, presentando tu cuerpo como un instrumento de justicia. No descuides el don que hay en ti, que Cristo ganó con su preciosa sangre. Si estás viviendo injustamente, en desobediencia, en rebeldía, en apatía, en falta de compromiso, si estás luchando con algún pecado, si estás en desánimo, por lo que sea, Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y qué es posible para Dios? Que vivas una vida justa y eterna por sus méritos y por su poder. Que puedas orar al Señor arreglando tus cuentas con Él y comprometiéndote a vivir la justicia de los mandamientos por Él y para Él. Dios te bendiga.